Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, fue un médico alemán que realizó experimentos médicos en prisioneros del campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Mengele es especialmente recordado por sus crueles y aterradores experimentos con prisioneros judíos y gitanos. Pero entre lo que más llamaba la atención era su obsesión con gemelos. Mengele tenía un interés particular en la genética y buscaba encontrar formas de mejorar la raza aria mediante la investigación de gemelos. Los médicos alemanes pretendían clonar una nueva raza muchas décadas antes de que se descubriera la secuencia completa del ADN humano. Al llegar al campo de concentración, los gemelos eran seleccionados por Mengele y separados del resto de los prisioneros. Eran llevados a barracas separadas de los demás y a menudo, eran tratados mejor que otros prisioneros. Al principio, recibían ropa limpia y comida extra, lo que les daba la falsa esperanza de que su destino sería diferente. Aunque tristemente para los niños, lo que Mengele les hacía era peor, ya que fueron sometidos a experimentos extremadamente dolorosos y peligrosos, incluyendo inyecciones de sustancias químicas y enfermedades para observar las reacciones del cuerpo. Cirugías innecesarias y dolorosas sin anestesia, como amputaciones o trasplantes de órganos entre gemelos o inyecciones de tintes en los ojos para intentar cambiar su color, en un intento de mejorar los rasgos arios. Sin embargo, sus experimentos todavía podían llegar a ser más inhumanos, sobre todo los que realizaba en bebés, que se dice, eran sus pacientes favoritos, ya que Mengele intentó crear siameses. Escogió a 2 niños gemelos de 4 años, uno de ellos jorobado, que respondían al nombre de Guido y Nino. Cuando fueron devueltos a los barracones 2 días después, estaban cosidos por la espalda hasta las muñecas, unidos incluso por las venas. La gangrena se había apoderado de sus cuerpos y el olor era insoportable. Le quitó la vida a gemelos para experimentar y estudiar las muertes simultáneas. Su método preferido eran las defunciones provocadas por inyecciones de cloroformo al corazón. Todo esto fue realizado para estudiar la genética, para establecer la supremacía de la sangre como el determinante de las características deseables en un ser humano. Se estima que alrededor de 500 pares de gemelos pasaron por los experimentos de Mengele en Auschwitz, de los cuales menos de 200 sobrevivieron. Muchos de los niños fallecieron debido a infecciones, efectos secundarios de los experimentos o simplemente fueron asesinados cuando ya no eran útiles para las pruebas. David Reimer, nacido como Bruce Reimer siendo gemelo con su hermano Brian, en la ciudad de Winnipeg, en Canadá en 1965. A los hermanos se les diagnosticó fimosis a los 6 meses de nacer, por lo que a los 8 meses se los circuncidó. Este tipo de actuaciones quirúrgicas normalmente se realizan con escalpelo, pero esta vez el cirujano decidió probar un bisturí eléctrico que cauterizaba al tiempo que cortaba. El aparato falló y los daños causados se consideraron irreparables, ya que por desgracia, el aparato reproductor de Bruce fue destruido. La preocupación de sus padres por que su hijo no fuera feliz y no pudiera tener una vida sexual normal sin miembro, les hizo tomar la determinación de llevarlo a Baltimore a la consulta de John Money en el Hospital Johns Hopkins. John Money, un psicólogo y sexólogo, era un defensor de la teoría de que el género es principalmente un constructo social, es decir, que se puede enseñar a una persona a ser hombre o mujer independientemente de su biología. El caso de Bruce ofreció a Money una oportunidad para probar sus teorías. El Dr. Money logró convencer a los padres de que la reasignación de sexo iba a ser lo más beneficioso para el niño, por lo que, cuando tenía 22 meses, Bruce fue sometido a una cirugía de reconstrucción genital para que pareciera una niña, y su nombre fue cambiado a Brenda. Los padres comenzaron a criar a Brenda como una niña, con la creencia de que crecería sin saber que había nacido varón. Durante 10 años, el Dr. Money estuvo viendo a Reimer una vez al año para evaluar el resultado de la operación y la reasignación. Durante estos años el doctor catalogaba el caso como un éxito y, según palabras del propio especialista, su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto de las maneras de chico de su hermano gemelo. Sin embargo, en la práctica, Brenda nunca se sintió cómoda como niña. Desde una edad temprana, rechazaba los juguetes y ropa típicamente femeninos y prefería comportamientos y actividades que se asociaban más con los niños. Esto causaba una gran angustia a Brenda, que no entendía por qué no encajaba en el rol que se le había asignado.
Para Brenda las visitas de control eran traumáticas más que terapéuticas. Cuando el psicólogo Money intentó convencer a la familia para implantar a Reimer una vagina mediante cirugía, esta abandonó las visitas de control. Desde que le practicaron la orquidectomía, orinaba a través de un agujero que le habían practicado en el abdomen. Al iniciar la pubertad le suministraron estrógenos para provocar el crecimiento de los pechos. Por consecuencia de todo esto, Brenda caería en una profunda crisis emocional a sus 14 años, tanto era su crisis, que empezaría a tener pensamientos suicidas. Fue entonces cuando sus padres decidieron contarle la verdad sobre su nacimiento. Al enterarse de lo sucedido, Brenda decidió transicionar nuevamente a una identidad masculina y cambió su nombre a David Raymer. A partir de entonces, se sometió a cirugías reconstructivas para revertir las modificaciones hechas en su niñez. Su caso obtuvo repercusión internacional en 1997, cuando contó su historia a Milton Damon, un sexólogo que lo convenció para que le dejara contar su historia y así evitar que se repitieran casos como el suyo. Aunque David intentó reconstruir su vida como hombre, tristemente su vida no iría de forma positiva, ya que en 2002 su hermano Brian moriría por sobredosis de antidepresivos. A eso se sumó la falta de empleo y la separación de su mujer Jen. David tomaría la decisión de quitarse la vida, con un disparo de escopeta en su auto el 4 de mayo de 2004. Uno de los estudios más controvertidos y famosos en la historia de la psicología, realizado por el psicólogo estadounidense John B. Watson y su asistente Rosalie Renner en 1920. Este experimento pretendía demostrar que las emociones podían ser condicionadas, es decir, aprendidas a través de la experiencia, y se considera un clásico en el estudio del condicionamiento clásico. Para probar sus teorías sobre el condicionamiento emocional, Watson y Renner seleccionaron a un niño de aproximadamente 9 meses, apodado Albert P. o conocido como el pequeño Albert. El objetivo de Watson era ver si podían hacer que Albert desarrollara una fobia inducida o condicionada a un estímulo que originalmente no le causaba miedo. Watson y Renner iniciaron el experimento con una primera fase en la que expusieron al bebé una fogata y varios animales, pero Albert no mostró ningún temor. Sí lloró, no obstante, ante el ruido producto de golpear una lámina metálica con un martillo. 2 meses después de la toma de contacto, Watson y Renner pasaron a la fase del miedo condicionado, comenzaron a mostrar diferentes estímulos a Albert para comprobar si podían modificar su conducta, si podía aprender el miedo. Querían ver si podían hacer que Albert asociara un estímulo neutral, la rata blanca, con un estímulo aterrador. Para ello, cada vez que le mostraban la rata blanca, producían un sonido fuerte y aterrador golpeando una barra de metal con un martillo detrás de Albert. El ruido hacía que Albert llorara y se asustara. Durante varias semanas más, Albert continuó siendo sometido a diferentes ciclos de experimentación que confirmaban los datos obtenidos en las primeras jornadas. Después de varias repeticiones, Albert comenzó a mostrar una respuesta de miedo, llanto, angustia, solo con la presencia de la rata blanca, incluso cuando el sonido fuerte no estaba presente. Esto mostró que el miedo había sido condicionado en Albert, había aprendido a asociar la rata blanca con el sonido aterrador. No solo Albert desarrolló una fobia a la rata blanca, sino que su miedo se generalizó a otros estímulos que se parecían a la rata. Por ejemplo, Albert también mostró miedo a un conejo, un perro, e incluso a una máscara de Papá Noel con barba blanca. El experimento es muy criticado hoy en día por razones éticas, ya que se indujo deliberadamente miedo en un niño pequeño sin considerar los efectos psicológicos a largo plazo. Albert no fue desensibilizado ni curado de su fobia antes de que terminara el experimento, y no se sabe qué impacto tuvo en su vida posterior. Durante muchos años, no se conocía la verdadera identidad del pequeño Albert. En investigaciones posteriores, se ha especulado que su verdadero nombre era Douglas Merritt, un niño que murió a la edad de 6 años por complicaciones médicas no relacionadas con el experimento. Esta información, revelada por la investigadora Hallback, sugiere que Albert probablemente no vivió lo suficiente para que los efectos a largo plazo del experimento se pudieran estudiar. Sin embargo, esto ha sido disputado por otros investigadores, y la verdadera identidad de Albert sigue siendo un misterio.